Muy buenas noches, mi nombre es Jairo Espina. A continuación explicaré un tutorial sobre programación en Visual Basic en Excel, que nos va a servir que es de mucha utilidad para grabar en formularios y registrar datos. Bueno, entonces empecemos. Tenemos una interfaz ya realizada. Sí, es importante tener una interfaz. Yo creo que nadie tiene ningún problema en hacer una interfaz, lo más de sencilla, que son los datos que vamos a registrar. Y tenemos creado dos tablas, ¿sí? Ya cada una cuenta con los datos. Es importante, muy importante tener en cuenta que antes de grabar una macro, debemos tener toda la información, la validación de cada campo del formulario. Por ejemplo, aquí en identificación vamos a trabajar con estos dos campos, que estoy seguro que en la buena utilización de estos dos campos vamos a entender cómo se graba una macro. Tenemos en identificación, datos, validación de datos. Entonces miramos la configuración, ¿sí? Digamos que un número entero está entre 0 y 8000, aceptar, ¿sí? Digamos los nombres, también validamos los datos, validación de datos, sabemos que son nombres, entonces aquí tiene la formulita, igual a nombres. Sabemos que es de un rango de listas, ¿sí? Pues nadie tiene ningún problema con hacer esto, porque pues eso es muy básico en el Excel, ¿sí? Ahora, lo que nos importa, grabar la macro. Otro detalle muy importante, es importante que relacionemos las tablas. En este caso, por lógica, vemos que identificación está en la tabla de pasajeros y también está en la tabla de viajes. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una relación de tablas. ¿Cómo validamos esta relación de tabla? En relaciones. Como se puede ver, ya está validada. Por eso no la puedo cambiar, pero sí puedo mostrarles acá donde dice modificar cómo se validó. Yo le ingresé a la tabla de pasajeros, la tabla 13, a la tabla de viaje, tabla 4, y enlacé en identificación, igual que acá, en identificación, porque ese es la ID. O sea, es el dato que se repite en las dos tablas. Es muy importante hacerlo para que el ejercicio tenga mucho éxito. Listo, ya después de tener estos dos datos, procedemos a lo que nos interesa, que es grabar una macro. ¿Cómo la grabamos? Estamos acá en la interfaz. A un momento, ojo, es importante crear este botón. Vamos al programador, o en algunos Excel no está programado sino como desarrollador, le damos a insertar y aquí está el comandito, el comando del control de formulario. Listo, es como la tecla switch, se puede decir, que es el que nos manda la información. Listo, muy importante crear ese botón. Ahora vamos a grabar la macro. Para grabar la macro vamos a programador. Bueno, ya está en programador, pero si no lo estuviera, entonces iríamos a programador y vamos a grabar macro. Clic en grabar macro. Le damos un nombre a la macro. Le vamos a colocar tutorial macros. Tutorial macros. Muy importante que no haya espacio, si no colocamos un guión bajo para que no esté en espacios. Sabemos que esta macro está guardada en un libro. Muy importante que esté guardada en este libro, ¿sí? Descripción, colocamos cualquier cosa. Esta macro, tutorial macro, tutorial cómo realizar una macro. Listo, en Visual. Si es necesario lo hacen, si quieren no lo hacen, ya eso es, en este caso yo no lo hago, pero pues explico que ahí pueden colocar alguna descripción. Le damos aceptar. Inmediatamente que le di a aceptar, va a empezar a grabarme cada acción que yo haga. ¿Y cuál es la acción que vamos a realizar? Que los datos que grabemos en el interfaz o en la tabla o en el formulario, como lo quieran nombrar, se me pasen automáticamente a las hojas de cálculo, ¿sí? O a las tablas ya creadas.
Listo. Entonces vamos a ordenarle a esa macro que los datos de identificación, ¿cómo lo ordenamos? Control C, vamos a pasajero, le damos en identificación Control V, regresamos a factura, le damos el nombre Control C, vamos otra vez a pasajero, le damos Control V, listo, vamos a trabajar con esos dos espacios que yo sé que ya de ahí en adelante lo van a entender. Aquí lo que importa es las acciones que vamos a tomar, ¿sí? Listo. Al realizar estas dos acciones, vamos a detener la macro. En este botoncito que dice detener, le damos clic y automáticamente ya se creó la macro. ¿Cómo hacemos para verlos? Pues hay muchas maneras de verlos, pero una de estas es en macros. Ahí está, vea, tutorial de macros, modificar. ¿Sí? Aquí podemos hacer todo tipo de modificación, insertar códigos, le damos modificar y vemos, estas fueron las acciones que grabé, ¿sí? Quedaron grabadas ahí en Visual Basic, podemos ver el Visual Basic, mira, aquí está el programita de Visual Basic, que es aquí donde también se hacen diseños, pero eso lo explicaré en otro tutorial. Borramos. Bueno, entonces vamos a comprobar nuestra macro si realmente quedó bien ejecutada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Clic derecho en botón, asignar macros y vamos a ejecutar esta macro, tutorial de macros. ¿Sí? Tutorial de macros y le damos aceptar. ¿Sí? Entonces, le damos a aceptar. De identificación, sacamos cualquier identificación, el número de mi cédula, 100-304, 251 y nombre es Jair Ospina. Jair Ospina, bueno, Jair nomás, listo. Son los dos espacios de la tarea. Y le damos botón. Automáticamente ingresamos a pasajeros y está grabado. ¿Sí ves? Cualquier acción que hagamos dentro de la macro nos la va a grabar para luego trabajar con sus datos. Y si yo hubiera querido pues que estos datos hubieran desaparecido con el clic, pues le hubiera dado suprimir a cada espacio y obviamente se me hubieran desaparecido. Pues no lo hice así, pero pues es según la opción que quieras hacer. Bueno, muchas gracias espero que les haya quedado algo claro sobre cómo grabar una macro. Básicamente es a partir de que le das a aceptar al botón a grabar macro, graba todas las acciones que haces, ¿sí? Quieres que te pase los datos a otro lado, que se borren, bueno, etcétera. Ya eso ya es creatividad de cada uno, pero estas son las bases básicas para crear una macro. Sí, muchas gracias.